Hola a todos, un saludo desde España y estamos dando un pequeño resumen de lo que son las escrituras de todos los libros, los 66 libros. Y bueno, esta semana queremos compartir un libro más de Segunda de Samuel. Primera de Samuel, hemos tocado que era la vida de Saúl. Segunda de Samuel, nos vamos a centrar en la vida de David. Y aquí va a continuar o el resumen del título de este capítulo de Segunda Samuel, va a continuar el carácter teocrático de la monarquía de Israel y vamos a ver el reinado de David. Esto entra dentro de los libros históricos de las Escrituras. ¿Quién lo escribió? Bueno, pues al igual que Primera de Samuel, el autor es desconocido, es anónimo. Lo que sí sabemos es que se escribió en el año 10 a.C., milenio antes de Cristo. La división de este libro lo vamos a ver como Primera de Samuel, pues Primera y Segunda de Samuel originalmente eran solamente un libro y probablemente la división se tradujo cuando se tradujo del hebreo al griego. Esto pasa igual con Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Este libro consta de 24 capítulos y es un libro también impresionante. Los personajes principales de este libro son cuatro. David, el rey David, como protagonista, Natán, el profeta, que aparece en la historia o en la vida de David, Mefiboset, que era un sobrino del rey Saúl, el hijo de Salomón, perdón, el hijo de Jonatán, que era amigo de David, y Absalón. Estos son los cuatro principales que salen en Segunda Samuel. Muy bien. El tema principal de este capítulo, pues, es este libro, Segunda Samuel, está dividido en dos partes. Primero comienza narrando la ascensión de David al trono y su gobierno como rey de Israel, todos los acontecimientos como rey de Israel, y también ilustra algunas características, sobre todo la generosidad que él tenía y la bondad acerca de aquellos que les eran fiel. Y esa es la historia de Mefiboset, cómo lo protegió, lo cuidó, un hijo de Jonatán, y él lo cuida y él lo mete en su reino, un hombre que era paralítico, ¿no? Que estaba lisiado, y cómo él lo protege. Muy bien. El eje de este capítulo lo vemos en el capítulo 11. Es un capítulo oscuro donde el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías le hacen perder sus ideales y cómo ese rey teocrático pues pierde un poco la identidad y cómo afecta a su familia. Entonces aquí vemos cómo David se enamora de una mujer y cómo esa mujer que estaba casada se desprende del marido para poder casarse con ella y lo envía a la guerra como rey lo mandó a la guerra y en la primera fila para que lo asesinaran. Y así comete, pues, delante de Dios ese pecado, tiene un hijo con Betsabé, ese hijo muere y como juicio de parte de Dios, y luego pues tiene otro que es más tarde llamado Salomón. Ese es el eje principal de este capítulo, es un capítulo oscuro, triste en la vida de David, de este gran hombre. Dentro de este capítulo, interesante, vemos una cosa muy importante, un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Pues vemos un atributo de cómo David cae, la caída, y cómo Dios lo redime, lo perdona, lo restituye nuevamente como rey. Entonces esto es de uno de los atributos de parte de Dios como perdonador, que aunque cometamos pecados, si nos arrepentimos, como fue el caso de David, Dios le restituyó el trono nuevamente y lo bendijo y lo levantó. Hubo redención. Entonces es importante recordar que Dios no es un Dios que no oiga, ni un Dios que
castigue el pecado de tal manera que ya no quiera jamás más saber de nosotros, sino que si nos arrepentimos, Él nos vuelve a levantar. El clamor de David en medio de esa circunstancia es algo que en los salmos continuamente él está hablando, pero uno de ellos, él le pide a Dios, no quites tu espíritu de mí. Ese es el corazón de David diciendo, he pecado, he caído, pero no aparte tu espíritu de mí. El reinado de David se divide en tres partes, primeramente en un primer periodo, que son los primeros años de su reinado. Es un periodo donde el rey David de alguna manera se manifiesta una disposición espiritual cercana al Señor. Vemos como es un hombre apegado a las cosas espirituales, a Dios, a la obediencia de Dios. De alguna forma es un hombre, como ponemos aquí, una disposición. Luego el segundo periodo, que es el periodo medio, pues aquí vemos su gran éxito militar, pero también vemos su caída y su castigo, su reprensión por causa de esa mujer que hemos dicho, Betsabé, y cómo viene este profeta que hemos mencionado antes a amonestarlo, a decirle, a contarle una historia de aquella de que tenía un pastor 100 ovejas y bueno, pues conocemos esa historia donde dice que al final aquel pastor se queda con o se centra en una oveja y le dice, ¿cuál es tu juicio? Le dice el profeta Natán a él y le dice, debe de morir. Entonces, pues, de alguna manera el profeta le dice, pues ese pastor eres tú, que teniendo mujeres has tenido que elegir la oveja que no te corresponde. Y luego está dividido en el tercer periodo o periodo final. Estos son los últimos días o los últimos años del rey David y como vemos ahí su muerte y cómo termina David. Los tres periodos. El resumen del libro, resumiendo, en el capítulo del 1 al 10 vemos un reconocimiento del trono de David, es decir, que vemos su reinado, cómo es levantado como rey, cómo es bueno, fue ungido en 1 Samuel, pero cómo es restituido ya establecido su reino como monarca, y ahí lo vemos del 1 al 10. Luego, en el capítulo 11 al 12, vemos ese pequeño desliz que él tiene, ese pecado y la tristeza de David por ver a aquella mujer bañándose Betsabé. Del capítulo 13 al 18 vemos el sufrimiento de David, como él viene el profeta Natán a amonestarlo y él reconoce que ha cometido un error, un pecado y bueno, pues él nota las consecuencias de su relación con Dios, su relación con los demás y bueno, se arrepiente y de alguna manera pues tiene que afrontarlo la decisión equivocada que él ha tomado. Del 19 al 21, David es restaurado nuevamente como rey. Dios lo vuelve a restituir, vuelve a creer en él y le da una nueva oportunidad. Y lo vemos en esos tres capítulos. Y del 22 al 24, ahí vemos el cántico de David, sus últimas palabras, cómo él se despide, y alguna cosa que es muy bonita de ver, que son los valientes de David, cómo resalta las escrituras de algunos hombres que le apoyaban al 100% en su reinado, en su monarquía, ¿no? Y resalta pues esos valientes que apoyaron 100% a David. Este es el resumen de Segunda de Samuel, esperando que le haya sido de mucha bendición, como digo, es un pequeño mapa mental para que puedas ubicarte en cada libro y de alguna manera motivarte a que puedas estudiar las escrituras. Que Dios te bendiga